luz dorada del ocaso atravesaba la ventana, tiñendo mi alma de inquietud. Hola, me llamo Carmen, tengo 42 años, y esta es la historia de una tarde que cambió todo lo que creía saber sobre mi hijo y sobre mí misma. Era un sábado cualquiera en el pequeño pueblo de Almagro, en Ciudad Real. La luz cálida del atardecer bañaba la cocina mientras preparaba la cena. El aroma del guiso de pisto se mezclaba con el leve zumbido del frigorífico, creando un ambiente familiar y tranquilo. Mi mente, sin embargo, no podía dejar de vagar hacia David, mi hijo, que acababa de volver de la universidad en Toledo para pasar el fin de semana en casa. David ya no era el niño pequeño que solía seguirme a todas partes con preguntas interminables sobre la vida. Ahora era un joven alto, seguro de sí mismo, con una mirada que reflejaba experiencias desconocidas para mí. Aquella tarde, mientras ponía la mesa, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia que me oprime el pecho hasta hoy. David, la cena está lista, llamé, y su voz respondió desde el pasillo, fuerte y clara, llenando la casa con su presencia. Cuando entró en la cocina, no pude evitar notar cómo me miraba, con una intensidad que me hizo detenerme un instante. Quise pensar que era solo mi imaginación o el juego de luces del sol poniente, pero algo en su mirada me dejó incómoda sin saber por qué. Mientras cenábamos, David habló con naturalidad sobre sus estudios, sus amigos y lo mucho que echaba de menos estar en casa, pero había algo en su manera de expresarse, en cómo sus ojos se posaban en mí, que me hacía sentir intranquila. Era una sensación difícil de definir, una mezcla de sorpresa y temor que preferí no explorar. Después de la cena, decidimos ver una película juntos, retomando una vieja costumbre que ahora parecía más extraña que reconfortante. La sala, iluminada con una luz tenue y rodeada de cojines, se sentía más íntima, más cargada de una tensión no dicha. Mientras la pantalla proyectaba imágenes, mi atención se dividía entre la historia y la presencia innegable de David a mi lado. En un momento fugaz, sentí que su mano rozaba la mía. Ese contacto inesperado me sacudió profundamente. Intenté ignorar la intensidad de mi reacción, pero no pude evitar sentir una mezcla de confusión y miedo. Estoy cansada, dije con una sonrisa forzada, tratando de disipar la extraña electricidad que nos envolvía. Esa noche, en mi habitación, apoyada contra la puerta cerrada, mi mente no dejaba de dar vueltas a lo ocurrido. Sabía que debía mantener la distancia por nuestro bien, pero el peso de lo sucedido me impedía dormir. Los recuerdos de la infancia de David llenaban mi cabeza, sus primeras palabras, sus primeros pasos, la alegría cuando aprendió a montar en bici. Todo parecía lejano, como si perteneciéramos a mundos distintos separados por un muro invisible. Me repetía que estaba exagerando, que David era mi hijo y yo su madre, y que nada más debería importar. Pero en el fondo, sentía que estábamos al borde de algo peligroso, algo que podía romper para siempre lo que éramos si no tenía cuidado. Al amanecer, desperté con el nudo en el estómago. El silencio de la casa pesaba sobre mí como una losa. Bajé las escaleras con cautela y encontré a David ya despierto, sentado en la cocina con una taza de café, actuando como si nada hubiera pasado. «Buenos días, mamá», dijo con una voz tranquila, invitándome a acompañarle en una excursión que planeaba para más tarde. Dudé, pero recordé que era mi hijo y que no había nada malo en pasar tiempo juntos. Así comenzó la mañana que cambiaría nuestras vidas para siempre. La mañana estaba fresca y el aire olía a campo y a tierra mojada, un contraste con la tormenta de emociones que revoloteaba en mi interior. Me llamo Carmen, y aunque había intentado convencerme de que todo era una simple confusión, ese día en Almagro prometía ser cualquier cosa menos normal. David, con su sonrisa fácil y esa seguridad que lo caracterizaba, se levantó temprano y preparó café para los dos. Su camiseta blanca y los pantalones vaqueros ajustados resaltaban su figura alta y atlética, resultado de sus años jugando al baloncesto en la universidad. Mientras me servía la taza, sus ojos se posaron en mí con una mezcla que aún no lograba descifrar del todo. Acepté su invitación para dar un paseo por los alrededores del pueblo, un hábito que teníamos cuando él era niño, aunque ahora nuestro ritmo era muy distinto. Caminamos por el sendero que bordea el río Jabalón, donde solíamos ir a pescar en verano. La vegetación estaba verde y fresca, y el cielo azul intenso parecía ajeno a la tensión que sentía en el pecho. David habló sobre sus estudios en Toledo, sobre los proyectos que tenía para el futuro y los amigos que había dejado atrás.
Pero, a pesar de la conversación ligera, había un silencio incómodo entre nosotros, como si ambos evitáramos tocar el tema que flotaba entre las palabras no dichas. Recordé cómo solía ser cuando era pequeño, curioso, lleno de energía, señalando cada piedra o insecto que encontraba en el camino. Ahora, su mirada era más profunda, casi melancólica, y eso me hacía sentir extraña, como si estuviera descubriendo a un desconocido que llevaba años viviendo conmigo. En un momento, nos sentamos en un claro con vistas a la Sierra de Alcaraz. El viento movía suavemente las hojas, y el sol iluminaba su rostro con un brillo dorado que me dejó sin aliento. David se volvió hacia mí y, con voz baja y seria, dijo: «Siempre has estado ahí para mí, mamá. No sé qué haría sin ti». Me sorprendió la sinceridad de sus palabras, pero más aún la vulnerabilidad que asomaba en su voz. Intenté sonreír para aliviar la tensión, diciéndole que no tenía de qué preocuparse, que yo siempre estaría a su lado. Sin embargo, en sus ojos vi algo que no había visto antes, una mezcla de gratitud y una tristeza que me caló hasta los huesos. La sensación de que algo estaba cambiando entre nosotros me hizo querer apartar la mirada, pero su mano encontró la mía, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y aunque mi mente gritaba que debía alejarme, no pude moverme. Intenté convencerme de que era solo un gesto de cariño, un recuerdo de aquellos días en que él era un niño indefenso. Pero la intensidad del momento me hizo dudar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía que la frontera entre madre e hijo se desdibujaba? Decidí cambiar de tema, hablar de cosas triviales, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sentí que necesitaba tiempo para entender lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. La caminata continuó, pero en mi interior, una tormenta crecía, lista para estallar y cambiarlo todo para siempre. El sol seguía su lento descenso mientras caminábamos por el sendero que serpenteaba entre los olivos centenarios de la finca familiar. Me llamo Carmen, y aquel día en Almagro, con cada paso que daba junto a David, sentía como el peso de lo no dicho se hacía más insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión invisible que nos separaba y, a la vez, nos unía. David llevaba una chaqueta ligera que apenas protegía del fresco vespertino, y sus ojos, de un intenso color avellana, seguían posándose en mí con esa mirada que me desconcertaba. Su voz, que antes había sido cálida y cercana, ahora parecía contener un matiz diferente, más profundo, como si escondiera un secreto que no se atrevía a compartir. Mientras avanzábamos, recordé con nostalgia los veranos en los que él era un niño curioso, explorando cada rincón de la finca, recogiendo piñas y saltando sobre las piedras del arroyo cercano. Inocente, despreocupado, lleno de vida. Pero ahora, ese niño había dado paso a un hombre que parecía cargar con un mundo invisible sobre sus hombros. Intenté mantener la conversación ligera, preguntándole sobre sus amigos, sus clases, y sus planes para el futuro. David respondía con palabras amables, pero su mente parecía estar en otro lugar. En un momento, se detuvo y me miró fijamente, con una expresión que me heló la sangre. «Mamá», dijo con voz firme pero temblorosa, «hay algo que necesito contarte, algo que llevo guardando mucho tiempo». Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué podría ser tan importante como para romper ese silencio que nos envolvía? Antes de que pudiera responder, David continuó: «A veces siento que no encajo, que no sé quién soy realmente. Y, hay cosas que no te he dicho porque tenía miedo de cómo reaccionarías». Su mirada se clavaba en la mía, buscando comprensión, quizás perdón. Sentí una mezcla de emociones contradictorias, miedo, tristeza y un amor inmenso que me hacía querer protegerlo a toda costa. Me acerqué a él y tomé sus manos entre las mías, intentando transmitirle que no estaba sola, que podía confiar en mí. Pero en ese instante, una sombra cruzó su rostro, una lucha interna que parecía desgarrarlo por dentro. «No sé cómo decirlo», susurró, «pero necesito que sepas que, aunque nuestras vidas han cambiado, mi amor por ti nunca será diferente. Es solo que, a veces, las cosas no son tan simples como parecen». Quise preguntarle qué quería decir, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. La tensión entre nosotros era palpable, y sentí que estábamos a punto de cruzar un límite que cambiaría todo para siempre. Decidí tomar aire y mantener la calma, recordándome que David seguía siendo mi hijo, el joven que había criado con tanto amor.
Sin embargo, la incertidumbre me carcomía, y una pregunta persistente se instaló en mi mente. ¿Qué secretos guardaba mi hijo detrás de esa mirada tan intensa y ese silencio doloroso? Mientras el sol terminaba de ocultarse tras las colinas, supe que aquella conversación solo era el comienzo de un camino que ninguno de los dos estaba preparada para recorrer, pero que inevitablemente tendríamos que afrontar juntos. La noche había caído sobre Almagro cuando regresamos a casa, y el silencio del pueblo parecía amplificar la tormenta que se desataba en mi interior. Me llamo Carmen, y en ese momento, sentí como el suelo se movía bajo mis pies, como si el mundo que conocía estuviera a punto de derrumbarse. Entramos en la cocina, donde la luz cálida del flexo iluminaba la encimera y el aroma del café aún flotaba en el aire. David se sentó a la mesa con una expresión seria, diferente a la despreocupación con la que había comenzado la tarde. Yo, tratando de mantener la calma, le serví un vaso de agua y me senté frente a él, dispuesta a escuchar lo que tenía que decir. Entonces, sin previo aviso, David tomó mi mano con una suavidad que me sorprendió y me miró a los ojos con una intensidad que me hizo estremecer. Mamá, empezó, con la voz entrecortada, sé que esto puede sonar extraño, pero siento algo por ti que no debería sentir. Sé que es incorrecto, que no está bien, pero no puedo evitarlo. El mundo pareció detenerse. Mis pensamientos se arremolinaron en un torbellino de confusión, miedo y negación. ¿Cómo era posible? Mi hijo, el joven que había criado con tanto amor y cuidado, confesando algo así. Intenté apartar la mano con delicadeza, pero él la sostuvo con más fuerza, como si necesitara ese contacto para no perderse. No sé qué hacer con estos sentimientos, continuó, pero necesitaba decírtelo porque no puedo seguir ocultándolo. Mi corazón latía acelerado, y una mezcla de emociones me embargaba, incredulidad, preocupación y un deseo profundo de protegerlo, aunque no entendiera completamente lo que estaba pasando. David, dije con voz temblorosa, somos madre e hijo. Hay límites que no debemos cruzar, por nuestro bien. Él asintió, pero en sus ojos vi una tristeza que me partió el alma. Lo sé, mamá. Y te prometo que no quiero hacer nada que te haga daño. Solo necesitaba que supieras la verdad. Nos quedamos en silencio, el peso de sus palabras llenando cada rincón de la habitación. A pesar del desconcierto, sentí una extraña calma, como si al compartir ese secreto prohibido, hubiéramos dado el primer paso hacia algo inevitable. Luego, David soltó una pequeña risa nerviosa y dijo, quizás esto sea solo un momento extraño, una confusión pasajera. Pero necesitaba ser honesto contigo. Respiré hondo y apreté su mano suavemente. Gracias por confiar en mí, respondí, pero ahora necesitamos tiempo para entender todo esto. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, las palabras de David resonaban en mi mente, mezclándose con recuerdos y temores. Sabía que nuestra relación acababa de cambiar para siempre, y que el camino por delante estaría lleno de decisiones difíciles y emociones inesperadas. Pero también comprendí que, a pesar de todo, el amor que sentía por mi hijo era más fuerte que cualquier confusión o miedo. Y que, de alguna manera, tendríamos que encontrar una forma de seguir adelante juntos, aunque el futuro fuera incierto y peligroso. La casa estaba en silencio cuando me acosté aquella noche, pero dentro de mí resonaban los ecos de la conversación con David. Me llamo Carmen, y aunque la oscuridad envolvía mi habitación en Almagro, la tormenta que se había desatado en mi corazón no me permitía encontrar paz ni descanso. Mientras me tumbaba en la cama, recordé con nitidez cada palabra que había pronunciado mi hijo. Su confesión, tan inesperada y dolorosa, parecía haber roto un frágil cristal que hasta entonces había protegido nuestra relación. ¿Cómo podía alguien sentir eso hacia su propia madre? ¿Qué significaba para nosotros? Mi mente se debatía entre la negación y el deseo de comprender. Intenté buscar refugio en los recuerdos felices de su infancia, sus risas en el patio, sus primeros pasos tambaleantes, sus abrazos llenos de inocencia. Pero esas imágenes parecían ahora distantes, como si pertenecieran a otra vida, separada por un abismo invisible que se había abierto entre nosotros. El reloj marcaba las horas, y yo permanecía despierta, sin poder dejar de pensar en cómo debía actuar al día siguiente. Sabía que no podía evitar a David para siempre, y que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que había sucedido. Pero ¿cómo mantener la distancia sin romper el delicado hilo que aún nos unía? Al amanecer,
La luz tenue filtrándose por la ventana apenas disipaba la tensión que sentía. Bajé a la cocina, donde David ya estaba despierto, preparando café con una rutina tranquila, como si nada hubiera cambiado. Su sonrisa amable y su mirada cálida eran un bálsamo para mi alma atormentada, pero también un recordatorio de la complejidad de lo que estábamos viviendo. Decidimos salir a dar un paseo para despejar la mente. Caminamos juntos por las calles empedradas de Almagro, entre las fachadas de casas blancas y flores en los balcones, intentando recuperar la normalidad. Hablamos de cosas triviales, del clima, de la próxima feria del pueblo, tratando de evitar los temas que podrían abrir heridas. Sin embargo, en cada gesto, en cada mirada, sentía la tensión latente, como una corriente eléctrica que nos atravesaba. David parecía querer acercarse y alejarse al mismo tiempo, como si luchara contra sus propios sentimientos y la culpa que los acompañaba. En un momento, nos sentamos en un banco de la Plaza Mayor, rodeados por el bullicio lejano de los vecinos y el aroma del pan recién horneado. David tomó mi mano suavemente, y aunque mi cuerpo tembló, no la aparté. En silencio, compartimos un instante de complicidad y dolor, conscientes de que nuestro vínculo había cambiado, y que nada volvería a ser igual. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, supe que estábamos en el umbral de un camino incierto, donde el amor y el miedo se entrelazaban en una danza peligrosa. Y aunque el futuro era un misterio, una cosa estaba clara, no podíamos ignorar lo que había surgido entre nosotros, ni fingir que no existía. Aquel día, en la quietud de Almagro, comprendí que tendríamos que enfrentar juntos las sombras que acechaban nuestra relación, con valentía y honestidad, aunque eso significara romper todas las reglas que hasta entonces habíamos conocido. El peso de aquella confesión seguía latiendo en mi pecho como una tormenta que no encontraba calma. Me llamo Carmen, y aunque intentaba mantenerme fuerte, la realidad se imponía con una fuerza implacable que me hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre mi hijo y sobre mí misma. Después de aquel día en la plaza, volví a casa con la sensación de que algo invisible nos separaba y, al mismo tiempo, nos unía en un lazo peligroso. Durante la cena, intenté actuar con normalidad, pero cada palabra que decía se sentía vacía, como si una parte de mí estuviera ausente, atrapada en un abismo de dudas y temores. David, por su parte, parecía luchar contra sus propios demonios. Su mirada evitaba la mía, pero de vez en cuando creía que no lo veía, me lanzaba una mirada cargada de una mezcla de amor, frustración y tristeza que me destrozaba por dentro. Aquella noche, mientras lavaba los platos en la cocina, sus palabras resonaban en mi mente una y otra vez. ¿Cómo podía alguien sentir algo así por su propia madre? ¿Era posible que lo que él experimentaba fuera real o solo un espejismo de su mente confundida? Intenté pensar en soluciones, en maneras de protegernos a ambos de ese sentimiento que amenazaba con destruirnos. ¿Podría la distancia ser la respuesta? Alejarnos para no caer en un abismo del que no pudiéramos salir. Pero esa idea me dolía más que cualquier otra, porque significaba renunciar a la cercanía que habíamos tenido durante tantos años. Recordé una frase que siempre me decía mi madre cuando yo era niña: el amor verdadero es aquel que sabe cuándo dejar ir. ¿Sería ese el camino que debía seguir? ¿Podría yo liberar a mi hijo de esos sentimientos para salvar lo que quedaba de nuestra relación? Mientras tanto, David permanecía en su habitación, y yo me debatía entre la necesidad de hablar con él y el miedo a abrir una herida que quizás nunca podría sanar. La incertidumbre me consumía, y la soledad de esa noche se hacía insoportable. Sabía que no podía enfrentar aquello sola, que necesitaba ayuda, aunque no sabía a quién acudir. La sociedad en la que vivíamos, con sus reglas y tabúes, no estaba preparada para entender lo que estábamos atravesando. Me preguntaba si David también sentía esa misma soledad, si en sus silencios y miradas perdidas buscaba una respuesta que no encontraba. Y en medio de esa tormenta de emociones, una certeza se imponía: algo había cambiado para siempre entre nosotros, y no había marcha atrás. El miedo se mezclaba con el amor, y en ese torbellino, me aferraba a la esperanza de que, a pesar de todo, encontraríamos una forma de sobrevivir a esta prueba, aunque el camino fuera oscuro y lleno de sombras. Pero, ¿cómo seguir adelante cuando el suelo bajo nuestros pies parecía a punto de ceder? Aquella noche, cuando la casa ya estaba sumida en el silencio, un giro inesperado cambió por completo el rumbo de nuestra historia. Me llamo Carmen, y jamás imaginé que aquello que creía un secreto perdido en la oscuridad surgiría con tal fuerza,
como un huracán que arrasa con todo a su paso. Después de horas de insomnio, decidí bajar a la cocina para tomar un vaso de agua. Al abrir la puerta, me encontré con una escena que me heló la sangre. David estaba frente a la mesa, con un sobre en las manos y una expresión que mezclaba determinación y miedo. El resplandor tenue de la lámpara dibujaba sombras alargadas en las paredes, creando una atmósfera casi irreal. Carmen dijo con voz firme, hay algo que debes saber, algo que puede cambiarlo todo. Mi corazón se aceleró y una oleada de ansiedad me envolvió. ¿Qué podría ser tan grave como para romper el silencio que nos había protegido hasta ahora? Él abrió el sobre y deslizó sobre la mesa unas fotografías y documentos que inmediatamente reconocí. Eran cartas, fotos antiguas y recortes que mostraban a mi esposo, fallecido años atrás, en situaciones que jamás me habría imaginado. Había secretos ocultos, mentiras que habían construido una fachada de normalidad que ahora se desmoronaba frente a mis ojos. David continuó, he descubierto que papá llevaba una doble vida. No solo era el hombre que conocíamos en Almagro, sino que tenía conexiones con personas peligrosas y asuntos oscuros que nunca quiso que supiéramos. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Todo lo que creía seguro, todo lo que había construido, parecía desvanecerse en un instante. Las piezas del rompecabezas encajaban en un cuadro que no quería ver, pero que ahora se imponía con fuerza. No solo eso, añadió David con voz baja, creo que todo esto tiene que ver con lo que siento y con por qué he estado tan confundido. No es solo culpa mía, mamá. Hay cosas que nos han marcado profundamente, cosas que han estado ocultas durante años. Traté de asimilar aquella revelación. La imagen de mi esposo, el padre de David, se transformaba en una sombra inquietante que proyectaba su influencia más allá de la muerte. Comprendí que nuestra lucha no era solo interna, sino que estaba enlazada con secretos familiares que habíamos ignorado demasiado tiempo. David me miró con ojos suplicantes, como si esperara que entendiera, que no lo juzgara por lo que había confesado antes. En ese instante, supe que nuestra historia no solo era la de una madre y un hijo enfrentando sentimientos prohibidos, sino la de dos personas atrapadas en una red de mentiras y verdades ocultas que amenazaban con destruirlos. La noche se volvió aún más densa, y mientras las sombras danzaban en las paredes, sentí que habíamos cruzado un umbral del que no habría retorno. Todo lo que creía conocer estaba en juego, y la verdad, por dolorosa que fuera, era la única luz que podía guiarnos en aquel laberinto oscuro. La revelación de aquella noche había dejado una cicatriz profunda en nuestra relación, pero lo que vino después fue aún más inesperado y desconcertante. Me llamo Carmen, y en medio de aquella tormenta de secretos y emociones encontradas, la realidad se volvió aún más extraña y peligrosa. Al día siguiente, David desapareció. No hubo una palabra, ni una nota, ni una llamada. Simplemente, se había ido. La casa en Almagro, que hasta entonces había sido nuestro refugio, se convirtió en un lugar vacío y frío, lleno de ecos y preguntas sin respuesta. Desesperada, llamé a sus amigos, revisé sus habitaciones, busqué en sus cosas, pero no encontré ninguna pista que pudiera explicar su partida. Su teléfono estaba apagado y sus redes sociales no mostraban actividad. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Mientras caminaba por las calles del pueblo, sentía las miradas curiosas y compasivas de los vecinos, pero nadie parecía saber nada. El silencio y la incertidumbre me ahogaban, y cada minuto que pasaba sin noticias de David hacía crecer el peso en mi pecho. Recordé entonces las cartas y fotografías que me había mostrado la noche anterior. Pensé que quizás, detrás de esa desaparición, se escondía algo más, algo relacionado con los secretos de nuestro pasado que aún no comprendía del todo. Decidí buscar ayuda. Contacté con antiguos conocidos de mi esposo, personas que podrían saber más sobre aquella vida oculta que David había descubierto. Sus respuestas fueron evasivas y llenas de miedo, como si mencionar esos nombres o hechos pudiera desatar una tormenta aún mayor. En medio de la angustia, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada me advirtió que dejara de buscar y que no me involucrara más en aquello, que había fuerzas poderosas vigilándonos y que mi seguridad y la de David estaban en peligro. El miedo me paralizó, pero también despertó en mí una determinación feroz. No podía rendirme ni abandonar a mi hijo en esa oscuridad. Tenía que encontrarlo,
entender qué estaba pasando y protegerlo, aunque eso significara enfrentarme a enemigos invisibles y recorrer caminos peligrosos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en un cuadro cada vez más oscuro y complicado. Me di cuenta de que la verdad era más profunda y perturbadora de lo que jamás había imaginado, y que nuestra lucha no era solo por nuestros sentimientos, sino por sobrevivir a un legado de mentiras y traiciones. Mientras la noche caía sobre Almagro, sentí que estaba sola en una batalla que trascendía lo personal. Y aunque el miedo me atenazaba, una chispa de esperanza brillaba en mi interior: encontrar a David, descubrir la verdad y, tal vez, salvarnos a ambos antes de que fuera demasiado tarde. La oscuridad que envolvía mi vida había alcanzado su punto más alto, y cada instante se sentía como una eternidad al borde del abismo. Me llamo Carmen, y en aquel momento comprendí que estábamos atrapados en una trama mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado, donde el amor, el miedo y la traición se entrelazaban en un torbellino imparable. Desde la desaparición de David, mis días se convirtieron en una búsqueda frenética y agotadora, una carrera contrarreloj contra fuerzas invisibles que parecían querer silenciarnos para siempre. Cada llamada perdida, cada sombra en la ventana, cada susurro en la oscuridad aumentaba el peso de la ansiedad que me consumía. Los secretos de mi esposo y la doble vida que había llevado se revelaban como la raíz de un entramado oscuro y peligroso, que ahora amenazaba con destruir todo lo que amaba. Me enfrenté a amenazas veladas, advertencias anónimas y miradas que escondían intenciones ocultas. Sin embargo, a pesar del miedo, sentía una fuerza interior que me impulsaba a seguir adelante. No podía permitirme rendirme, no cuando la vida de mi hijo estaba en juego. Su ausencia era un vacío insoportable, un silencio que gritaba en mi alma. En uno de los momentos más desesperados, me encontré con una vieja amiga de la familia, Isabel, que me entregó una caja con documentos y cartas que mi esposo había guardado en secreto. Entre ellos, descubrí pistas que podrían llevarme hasta David y desvelar la verdad detrás de su desaparición. Cada página, cada palabra, era un fragmento de un puzzle que parecía no tener fin, pero que poco a poco comenzaba a iluminar el camino. La intensidad de la situación me hacía sentir como si estuviera en el centro de una tormenta imparable, donde cada decisión podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras sostenía aquellos documentos en mis manos, sentí que el destino me empujaba hacia adelante, hacia una confrontación inevitable con el pasado y con los secretos que habían marcado nuestras vidas. Sabía que no podía escapar de esa realidad, pero también entendí que, en medio de la oscuridad, la luz de la verdad sería nuestra única esperanza. Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, me preparé para adentrarme en lo desconocido, dispuesta a enfrentar cualquier peligro para salvar a David y recuperar la vida que habíamos perdido. Pero en lo más profundo de mi ser, una sombra de duda persistía. ¿Estábamos realmente preparados para lo que nos esperaba al final de ese camino? La noche en Almagro se cerraba como un telón impenetrable, y yo, Carmen, me encontraba en el umbral de un precipicio del que no había vuelta atrás. La caja con los documentos secretos de mi esposo descansaba sobre la mesa, pero lo que contenía era solo el inicio de un misterio mucho más oscuro y profundo de lo que jamás habría imaginado. Mientras repasaba las cartas y fotos, un escalofrío recorrió mi espalda al descubrir una nota anónima entre los papeles, con una advertencia clara y fría: detente ahora, o sufrirás las consecuencias. La amenaza era directa, pero lejos de amedrentarme, despertó en mí una determinación feroz. No podía dejar que el miedo ganara, no cuando todo estaba en juego. Recordé la última conversación con David, sus palabras cargadas de confusión y dolor, la forma en que su mano se había aferrado a la mía esa noche, y entendí que nuestra lucha no era solo contra secretos y sombras, sino contra nosotros mismos y lo que esos secretos habían provocado en nuestro vínculo. La casa parecía respirar con una tensión palpable. Cada crujido del suelo y cada susurro del viento fuera de la ventana me recordaban que no estaba sola en esa batalla. Sentí la presencia invisible de fuerzas que acechaban, que vigilaban cada uno de mis movimientos, dispuestas a impedir que descubriera la verdad. Pero en medio de esa oscuridad, un pensamiento se impuso con claridad: David estaba ahí fuera, en algún lugar, y yo debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. La incertidumbre, el miedo y la culpa se mezclaban en un torbellino de emociones, pero el amor de madre me daba la fuerza para seguir adelante. Mientras preparaba mis cosas para salir en busca de respuestas, una última mirada hacia la caja de documentos me reveló una fotografía que nunca antes había visto: David y mi esposo juntos,
sonriendo en un lugar desconocido, pero con una expresión que no era de simple alegría, sino de complicidad y secreto. Esa imagen fue un golpe al corazón, un recordatorio de que la verdad que buscaba era más compleja y peligrosa de lo que podía imaginar. Y aunque la tormenta que se avecinaba parecía imparable, supe que debía enfrentarla sin miedo, porque solo enfrentando la oscuridad podríamos encontrar la luz. Con el alma temblando pero firme, salí de la casa, dejando atrás la seguridad de lo conocido para adentrarme en un mundo donde el amor, la traición y el misterio se entrelazaban en un juego peligroso. Y mientras la puerta se cerraba tras de mí, una pregunta quedó suspendida en el aire, lista para ser respondida solo cuando la verdad saliera a la luz. ¿Qué secretos ocultaba realmente mi esposo? ¿Y cómo estaban conectados con los sentimientos prohibidos que ahora amenazaban con destruirnos?